es un problema histórico y que tiene que ver con la lucha vamos a decirlo, con la lucha de las personas. ¿Por qué? Porque si el capital es lo que está en juego, hay que luchar por él, ¿no? Si yo tengo, entonces en ese sentido la masculinidad puede ser leída en un juego de suma cero. Lo que yo tengo es porque se lo quité a otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay muchos elementos en esa visión del capital masculino, o a partir de esa visión del capital masculino, que nos permite entender prácticas concretas de los hombres y cómo los que asumen el capital masculino otra vez lo ponen en práctica. Por ejemplo, Halberstam y la transmasculinidad, ¿no? Cómo en cuerpos femeninos, cómo algunos cuerpos femeninos pueden asumir el capital masculino. ¿Qué prácticas que en ese sentido son propiamente performativas, ¿no? Propiamente performativas, qué prácticas hacen posible que ese capital surja? Entonces ahí empezamos desde la complejidad primaria. Es la posición que ese cuerpo ha asumido en la economía criminal. Primero, ¿no? Hay un momento de recubrimiento que ha permitido que ese capital que solamente se le da a los cuerpos con pene también pueda ser capturado por un cuerpo que no lo tiene, ¿no? Eso por un lado. Luego nos explica cuál es ese conjunto de prácticas que ese capital masculino, cuál es ese conjunto de prácticas que el capital masculino requiere para que el cuerpo lo mantenga. ¿Sí se dan cuenta? Lo vemos en los trans masculinos, pero lo vemos en todos los hombres, gays, heteros, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo van construyéndose, cómo los hombres vamos construyendo nuestra proxemia, ¿no? Cómo movemos los brazos, cómo articulamos la voz, ¿no? Etcétera, etcétera. Cómo nos relacionamos con otros hombres, cómo nos relacionamos con las mujeres, cómo habitamos el ámbito de lo público, cómo estamos mucho... Por ejemplo, la relación que los hombres y mujeres tienen con la oscuridad en la calle, por ejemplo, ¿no? Es distinta, ¿no? La capacidad que los hombres tienen de reaccionar frente a algunos espacios en particular o a los grupos de personas es distinta que las mujeres, en su mayoría. Pero si se dan cuenta, otra vez volvemos a pensarlo de una manera. No es que todos los hombres sean capaces de eso. No es que todas las mujeres sean capaces de eso. ¿Sí se dan cuenta? Es una convergencia de posicionamientos. Y lo que hay que articular es justamente entender aquellos aspectos que hacen posible que en un lugar y en un momento particular cierto cuerpo adquiera, administre un cierto capital. En este caso el masculino. Quería preguntarte por los ritos de masculinidad. Yo no soy socióloga, soy maestra y, por ejemplo, en el cuento de Vargas Llosa, Día Domingo, ahí es interesante porque hay una representación de una contienda entre dos adolescentes que se enfrentan por el amor de Flora, ¿no? Entonces es bien interesante porque se produce una situación en la que ellos deciden retarse a duelo y nadar en el mar y irse al borde de la muerte y todo esto, ¿no? Entonces, el drama masculino. El drama masculino, ¿no? Y es bien interesante porque me has hecho recordar con tu explicación, al final uno de los personajes, el líder de los pajarracos, le dice aparentemente el que no tenía la masculinidad hegemónica, gana el reto. Y el que tenía la masculinidad hegemónica, que todos creían que iba a ganar en el nado, en llegar, pierde. Le da calambre, es más, el de la masculinidad no hegemónica lo salva. Y el trato es que no revele eso y que digan que empataron. Y al final el líder ve a los dos, ¿no? Y le dice al de la masculinidad no hegemónica, eres un hombre, estoy orgulloso de ti.
¿no? En este caso, en este rito, en esta contienda, en este duelo entre estos dos hombres en el que se busca, no sé, legitimar la hombría, y es muy interesante porque cuando yo he trabajado con adolescentes en secundaria, les encanta a los hombres, o sea, es bien interesante el diálogo y el debate que se produce, la identificación con este personaje que al final gana, ¿no? Es como el caído que al final como que se levanta y ve que su futuro es brillante por esta cuestión, por no sé, lo llamo rito, ¿no? Y entonces pensaba, qué poderoso lo simbólico, pero ¿esto dónde está? En Capital de Prestigio, Capital de Extracción, porque en este caso no hay una expropiación del cuerpo femenino, sino que ha sido un duelo con el otro, con el par adolescente. Sí, ahí, claro, esta es una separación analítica. Ajá. En la práctica no existe como tal. Claro. ¿No? No es que existe el prestigio fuera de la extracción, los dos están juntos. Y en el mejor lugar, en donde mejor ocurre, es en el ritual. No estoy hablando del ritual en el sentido religioso, ¿no? Estoy hablando del sentido performativo del ritual, ¿no? Es decir, una práctica compulsiva que define límites, ¿no? Es eso básicamente. Desde una perspectiva sociológica es eso, ¿no? Una práctica compulsiva que define límites, ¿no? Que sacraliza, vamos a decirlo. En este caso, sacralizar es definir qué es ser hombre y qué no hacerlo, ¿no? Y es eso. ¿Cómo se realiza esto? A través de un conjunto de rituales, ¿no? Que los hombres... Como el día domingo de Vargas Llosa. Sí, pero y en general, por ejemplo, Los Inocentes de Reynoso, por ejemplo, ¿no? Cuando se da la pelea y la discusión entre los chicos, hay no solamente un ritual, digamos, de lucha, sino que pasa el cuerpo a través de la erección masculina y del cuerpo masculino. ¿Sí se dan cuenta? Esto tiene múltiples niveles, ¿no? Es decir, lo podemos encontrar en las representaciones de los medios de comunicación, en las representaciones de las prácticas estéticas, lo podemos encontrar evidentemente en el ejercicio y la práctica sexual de los hombres, heterosexuales, homosexuales, trans, lo que sea, si se dan cuenta. Y va a pasar. Lo podemos encontrar en las prácticas de dominación que los hombres tienen en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito económico, bla, 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 bla. Lo importante ahí es justamente entender cómo la misma práctica está diseñada a partir de jugar con estos ámbitos. Esto, lo que les digo, es completamente abstracto. Lo mismo pasa con las mujeres. ¿Sí se dan cuenta? El capital femenino, que también tiene que pasar por los cuerpos de las mujeres, también recubre prestigio y también cubre extracción. ¿Cuál es el prestigio? Ser madre. El clásico, ¿no? Ser madre. Pero ahora ya no necesariamente es eso. Tiene que ver con el arreglo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Joan Rivière, por ejemplo, en una conferencia de 1929, ¿no? La feminidad es una máscara. Cuando ella dice eso, lo que está diciendo es esto, que el capital femenino es prestigio, ¿no? Otra vez Preciado ya no fue, no recuerdo ya quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Y es cuán difícil nos ha costado entender la masculinidad como una máscara. ¿Qué es esto? ¿No? O sea, es decir, no entender lo masculino como algo fijo, sino más bien entender las relaciones y las prácticas que van constituyendo y que hacen posible que alguien fije para sí el capital masculino, ¿no? Eso es un síntoma social. Ahí está. Ese es el síntoma social. Y lo digo en términos de síntoma para que se entienda que existe un conjunto de relaciones que producen eso y que no está en el individuo, sino está en el sujeto, que para mí son dos cosas distintas. La subjetividad para mí es una producción estrictamente social. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la introducción del cuerpo en el discurso. Tiene que ver con la introducción del cuerpo en la cultura, ¿no?
En ese punto existe extracción, pero también existe resistencia o agencia, como quieran, ¿no? En ese punto, lo individual ves completamente ajeno, ves completamente irrelevante, ¿no? Siempre lo repito, ¿no? Porque los científicos sociales, los analistas culturales, no nos importa lo individual, o no nos debería importar lo individual en todo caso. Nos interesan las relaciones que construyen un síntoma social, ¿no? Si nosotros leemos literatura, si hacemos análisis de piezas, producción estética, o si un ritual, no sé, cualquier cosa, no lo hacemos porque ni que sea bonito, ni que sea lindo, ni nada por el estilo, sino lo hacemos para tratar de comprender un conjunto de relaciones, incluso también en casos de violencia. Eso es lo que nos separa de una visión estrictamente clínica, por ejemplo, con los psicólogos, por ejemplo. No estoy deslegitimando, por supuesto, ningún tipo de perspectiva, sino simplemente estoy tratando de colocar la característica de la perspectiva social, por decirlo así, ¿no? Sí. ¿En qué momento esta práctica se legitima? ¿En qué momento esta práctica se convierte en hegemónica? O sea, describes cómo es que se produce eso desde estas instancias explicativas. ¿Pero en qué momento se convierte en la práctica? Es que primero no se convierte en la práctica. No existe la práctica, existen las prácticas. Pero lo que sí existe, y eso tiene que ver con un análisis ya más histórico, con un análisis de caso, existen significantes específicos, ¿no? Existen significantes fundamentales, por decirlo así, que determinan esta operación, la operación de la extracción y del fijar el prestigio. ¿Cuáles han sido algunos de estos significantes importantes a partir de lo que ha dicho la sociología feminista, feminista, ¿no? Ha sido la subordinación de las mujeres, la heteronormatividad y la superioridad de los hombres y de los hombres. Esos serían los grandes significantes. Eso es todo y es nada, ¿sí? ¿Se dan cuenta, no? Es todo y es nada. ¿Cuáles han sido estos mecanismos para estos tres significantes? El tabú y el dogma. ¿En qué ámbito se han dado estos mecanismos? En los cuatro que estábamos hablando. Trabajo doméstico, etcétera, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Pero es cierto, es que eso es imposible de determinar, ¿no? Pero además porque hay un valor específico ahora en la interpretación, ¿no? Por ejemplo, y esas generalidades son las importantes de tratar de vencer. Es que, por ejemplo, yo que trabajo en cuestiones de masculinidad y violencia, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces me llegan explicaciones como, es que los hombres violentan cuando toman alcohol, ¿no? Entre los textos es clásico decir que uno de los indicadores, ¿no? Una de las variables importantes para entender la violencia contra la mujer es la ingesta de alcohol. Entonces, yo entiendo, sí, sin duda que sí, pero a eso no nos tenemos que dedicar. Nos tenemos que dedicar a entender por qué algunos hombres, a pesar que se tomen hasta el agua de los jarrones, no violentan a nadie. Es que ahí está el punto. No tenemos por qué explicar cómo un hombre que tomó todo se pone a violentar. Eso no es lo importante. Mejor dicho. No es que no sea importante, sino es que ya es lo obvio. O sea, es lo que ya se ha ido constituyendo poco a poco. Aquí lo importante es entender cómo aquellos hombres que se pueden tomar hasta el agua de los jarrones no violentan. Ahí el punto. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, sí, que los hombres que violentan es porque han pasado por una historia cuyo padre lo violentaba, y que por aquí, que por allá. Sí, está bien, pero hay hombres que también han sido violentados toda su vida por el papá, por el tío, por todo el mundo, y no violentan a nadie. Ahí está el punto.
Y es por eso que es relevante la explicación del capital, porque justamente ahí es en donde se puede ver esta negociación que hay entre extracción y agencia y cómo ésta va a reproducir algo del prestigio. Pero si te das cuenta que es un prestigio que es movible, ¿no? Es movible completamente, ¿no? Por ejemplo, con respecto al semblante de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y cómo se distribuye el semblante del poder sexual entre los hombres, por ejemplo. Cómo determinados fenotipos de hombres son concebidos como más potentes sexualmente y otros menos. Por ejemplo, eso tiene que ver con una complejidad que nos ubica en clase social, posición étnica, sí, raza, etc. ¿Sí te das cuenta? Pero decir, pero es que a él lo voy a ubicar en la masculinidad hegemónica, a este grupo, se puede en algún punto, pero hay que especificar bien las clavijas, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. De la extracción y el prestigio, o sea, que tiene que ver con ya con una posición de dominio, es decir, con que ya pueda sea capaz de realizar esa práctica de extracción, tiene que ver con el patriarcado. O sea, yo digo, eso... Para la sociología feminista tiene que ver con el patriarcado, pero hay que saber que el patriarcado no es esto universal, legal, ¿no? Sino es histórico. Entonces, implica una pre-existencia del patriarcado, ¿no? Claro que sí, ¿por qué? Porque nosotros no hablamos sin ser hablados, pues. No existe eso. O sea, para las ciencias, bueno, creo que para todas las ciencias en general, no existe el hecho de que mi voz no me viene no sé, de algún lado fuera del mundo, me viene de las prácticas sociales. Yo hablo porque fui hablado. Eso se puede ejemplificar con las funciones materna y paterna que ejercieron sobre mí una relación. Sí, pero si te das cuenta, yo tengo que ser hablado, no necesariamente por la función paterna y materna, pero digamos, tengo que ser hablado. Y eso es lo que me marca los significantes. Sí. ¿Este patriarcado tiene que haber sido constituido esencialmente por una masculinidad? O sea, lo pronto es que fue primero, ¿esa construcción de masculinidad o el patriarcado? Ya, buena pregunta, pero las ciencias sociales tampoco responden preguntas metafísicas. Yo no puedo saber cuál es el, pero te lo digo para que ya simplemente hay que dejar